Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Al Señor de lo mucho que Él nos da. Él es nuestro proveedor, hermanos, y todo lo que tenemos viene de la mano del Señor y estamos agradecidos con Él. Los que ya, hermano, van estando libres, por favor abran su Biblia, hermanos, en esta mañana en Hechos 17.1, hermanos. Hechos 17.1. Hechos capítulo 17, versículo 1, y es nuestra costumbre en esta congregación leer ese texto base en pie. Le voy a rogar por favor que si no tiene algún impedimento, nos acompañe en pie. Si tiene alguna situación que no le permite estar en pie, no se preocupe. Y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este hermoso privilegio de poder compartir tu palabra el día de hoy en este lugar, Señor, con todos los hermanos. Te pido que bendigas la vida de cada uno de ellos, cada familia, cada matrimonio que se ha reunido el día de hoy, Señor, en este lugar, a esta hora, con el propósito de adorarte, Señor, de darte gloria, de aprender de tu palabra, Señor. Bendícenos, edifícanos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza y que yo como predicador, Padre, no sea un estorbo, Padre, para este mensaje, sino un canal, Señor, por el cual pueda fluir tu palabra de una manera limpia, con buenas intenciones, y pueda llegar, Señor, a cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema Pablo en Tesalónica, Berea y Atenas. El título está un poco raro, porque pareciera que vamos a llevar a Pablo por todas estas tres ciudades, y sí, eso vamos a hacer. Vamos a ver de forma rápida, hermanos, el recorrido que el apóstol Pablo tuvo por estos tres lugares. Y son varios versos, porque con la ayuda de Dios vamos a ver todo el capítulo. Son 34 versículos, solo leímos uno, pero vamos a verlo todo. Y dentro de cada ciudad en la cual vamos a ver a Pablo interactuando, lo que vamos a hacer, hermanos, es ver en sí la parte como más importante de esa porción. No vamos a centrarnos en hacer un análisis profundo verso a verso, aunque los vamos a leer todos, pero sí sacar, por decir algo, la parte importante de cada que sucedió en cada ciudad. Para refrescarles un poco la memoria, hermanos, porque ya tenemos un mes en pausa con el libro de Hechos y hoy vamos a retomar Hechos, consideré prudente hacer un pequeño resumen o recapitulación de nuestro último tema. Nuestro último tema, hermanos, se tituló El Evangelio llega a Europa. Capítulo 16, lo vimos completo. Estuvimos viendo, hermanos, cómo en Filipo fue donde el apóstol Pablo llegó y plantaron la primera iglesia de Europa, precisamente en la casa de Lidia, esta mujer que se convirtió allá en aquella reunión de oración que habían hecho estas mujeres junto a un río, y el Señor mandó al apóstol Pablo ahí a los misioneros a predicarles. Después de eso, ahí en ese mismo capítulo aprendimos cómo los misioneros, el apóstol Pablo, por medio del poder de Dios,
liberó a una muchacha que estaba poseída, que la utilizaban para ganancia sus amos y que tenía un espíritu de adivinación. Debido a eso, a que liberó a esa muchacha, los pusieron en la cárcel y estando en la cárcel se convirtió el carcelero de Filipos. ¿Ok? Y después de eso las autoridades los echaron de Filipos, les dijeron que por favor se retiraran de la ciudad. Y es en ese contexto entonces, hermano, que retomamos el día de hoy la salida del apóstol Pablo y de los misioneros de la ciudad de Filipo rumbo a estas otras 3 ciudades en las cuales ellos van a estar en este capítulo 17 que vamos a analizar el día de hoy. Seguimos en el contexto, hermano, del segundo viaje misionero. Estamos todavía en el capítulo 17, el tercer viaje misionero de Pablo comienza hasta el capítulo 18, verso 22, y hasta que no lleguemos ahí, entonces, estos temas que vamos a ver hoy y todavía la próxima semana, seguimos en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. No sé si se acuerdan, hermanos, cuál fue el propósito principal del primer viaje misionero. Estuvimos hablando de eso y comentando que uno de los propósitos principales del apóstol Pablo cuando iniciaron este segundo viaje misionero fue ir a ver a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje misionero. Ir a ver cómo estaban, ir a supervisar y a darles una vuelta, por decir algo, a las iglesias. Y ese entonces en sí, hermanos, es el propósito de este segundo viaje, ir a supervisar y a ver a los hermanos cómo estaban. Pero eso no significa que eso fue lo único que hicieron, porque hoy lo que vamos a aprender también es que hubo más conversiones y que también hubo la plantación de más iglesias en otras ciudades. No se limitaron únicamente a ver a los ya convertidos, sino que predicaron el evangelio en este segundo viaje y más almas, hermanos, se convirtieron y más iglesias fueron plantadas. ¿Ok? Vamos a verlo en 3 puntos, todo nuestro pasaje, hermanos. Lo primero, el primer punto le puse por título, hombres que trastornaron al mundo. Hechos 17 del 1 al 9. Ese va a ser nuestro primer análisis. En el segundo vamos a ver el título, hombres estudiosos de las Escrituras. Hechos 17, 10 al 15. Y en el tercer punto y último, conociendo al Dios no conocido. Hechos 17, verso 16 hasta el 34. Esa va a ser una porción larga, pero, repito, nos vamos a centrar solo en los versículos más significativos para el propósito de este sermón, hermanos. ¿Ok? Abra su Biblia entonces ahí en Hechos 17, 1 y vamos a leer ahora sí hasta el 9. ¿Usted me va siguiendo ahí? Mientras yo leo este primer punto, hombres que trastornaron al mundo. Hechos 17, 1 al 9. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido a acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, todos estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es
lo que aconteció en Tesalónica. Esto fue lo que pasó cuando los misioneros, hermanos, salen de Filipos, acuérdese, porque están siendo perseguidos, han sido puestos en la cárcel. Pablo y Silas estuvieron ahí cantando y a medianoche dice la Biblia que un terremoto los liberó prácticamente. Rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Y es en ese contexto entonces que pasando por Anfípolis y Apolonia llegan a Tesalónica. El Espíritu Santo no se retiene tanto en explicar qué pasó en Anfípolis y Apolonia. Algunos dicen que es probable que pasaron solamente de paso, valga la redundancia, o que en su defecto fueron rechazados, o quizás no había sinagoga y por eso no se detuvieron ahí. Eso me parece un poco incongruente porque recordemos que en Filipo tampoco había sinagoga y sin embargo sí se detuvieron ahí, aunque claro fueron guiados por esa visión del varón macedonio, ¿no? Que les dijo vengan y ayúdennos en Filipo, ¿ok? Pero aquí el punto, hermanos, es que el Espíritu Santo se salta esas dos ciudades y rapidito llega a Tesalónica, porque Tesalónica de alguna forma en el contexto histórico y geográficamente hablando era una ciudad muy importante. Debido a una carretera muy famosa, antigua, que pasaba por Tesalónica, que se llamaba la Vía Egnatia o la Vía Ignacia. Y esta vía, esta carretera, era una calzada tan importante porque conectaba el este con el oeste del imperio. Así que establecer una iglesia en Tesalónica para la iglesia primitiva era entonces algo muy estratégico, era una forma de poder llevar el evangelio de un lado a otro por medio de esa carretera. Recordemos, hermanos, que una de las cosas que Dios usó bastante en el siglo I, cuando vino el Señor Jesucristo y se quedó la iglesia primitiva, fue precisamente este tipo de ventajas que trajeron el imperio romano. Uno de ellos era la paz romana, que consistía en que todo estaba bajo control, entre comillas, en el imperio, porque había paz. Otra condición buena y favorable fue este tema de las carreteras. El imperio se había preocupado mucho por la interconexión de ciudades. De hecho, de ahí es que viene esa famosa frase, ¿no?, de que todos los caminos conducen a Roma, porque en el contexto histórico Roma se preocupó mucho por esa situación de tener a las ciudades bien interconectadas. Y otro asunto muy importante también fue el idioma, porque aunque el latín era el idioma del Imperio Romano, sin embargo, se seguía promoviendo en el Imperio Romano el griego. Por eso es que el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego. Era entonces, hermano, muy importante el establecer una iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad con unos 200,000 habitantes más o menos y, según los eruditos, el día de hoy sigue existiendo en Grecia con el nombre de Tesaloniki. ¿Ok? Dice que en esta ciudad, hermanos, había una sinagoga de judíos y como era costumbre de Pablo, Pablo empezó su labor evangelista en este lugar. En un tema anterior explicamos, hermano, que predicar en sinagogas de judíos era algo muy estratégico para Pablo. Eran su pueblo, hablaban el idioma de él, eran personas que ya creían en el Antiguo Testamento, no había que convencerlos primero que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, ya creían en Dios, ya creían en la promesa de que se había hecho que un Mesías iba a venir. Entonces Pablo, aunque fue un apóstol a los gentiles y en sí, como hemos aprendido, un patrón muy recurrente en los hechos era que los judíos lo rechazaban, sin embargo él siempre, su primera intención al llegar a un lugar era predicarles a ellos. Dice que la reacción de los judíos fue como siempre, el patrón que hemos estado viendo, y es que tomando a unos hombres ociosos, hicieron una turba de gente, alborotaron a la ciudad y fueron a sacar a Jasón de su casa. Este patrón se repetía, Pablo llegaba, predicaba en una sinagoga, era rechazado por los judíos, se volvía a los gentiles, le predicaba el evangelio a los gentiles. Ese gentiles era un rango de diferentes tipos de gente, entre escitas, bárbaros, romanos, griegos, muchísima gente, paganos o practicantes del paganismo. Otros inclusive eran griegos temerosos, que eran gentiles convertidos al judaísmo, pero que todavía no eran salvos, porque como dice el apóstol Pablo en el sermón que da el día de hoy, la salvación está en creer en Cristo.
Entonces mucha de esta gente ya creía en Dios o ya tenía a Dios, si usted quiere, pero al no tener fe en Cristo, de todos modos no eran salvos. ¿Ok? Irónicamente, hermanos, el apóstol Pablo sufrió más a manos de los judíos que a manos de cualquier otro pueblo. Y digo irónicamente porque Pablo era judío. ¿Ok? Sufrió especialmente en manos de los judíos. Hasta les contó las veces que lo azotaron. En 2 de Corintios 11:24 Pablo dijo: de los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. Es decir, ¿cuántos? 495 azotes. 495 latigazos de los judíos. Pero a pesar del maltrato, como les estaba comentando, hermano, él nunca perdió su pasión por las almas de los judíos. Porque no es que tampoco ningún judío se convertía, sí se convertían judíos, porque Pablo se convirtió siendo judío. Pero en general, los judíos por lo general rechazaban el mensaje del evangelio. Él tenía una pasión muy grande por la salvación. En Romanos dice: desearía yo mismo ser anatema, anhelando la salvación de mis hermanos. Hablando específicamente a hermanos étnicamente, no en la fe, porque no eran cristianos, pero étnicamente eran sus hermanos descendientes de Abraham. Dice: estos que trastornan al mundo también han venido acá. Y aquí vemos, hermano, que los misioneros están siendo acusados como de hacer algo malo, porque la palabra trastornar, cuando nosotros la oímos, su primera connotación es algo como malo, ¿no? Cuando decimos que alguien, por ejemplo, está trastornado, lo que estamos diciendo es que enloqueció, que se volvió loco, que está actuando de una forma muy errática. Y los misioneros están siendo acusados aquí de trastornar al mundo, como si los misioneros le estuvieran haciendo un mal al mundo. Como los ciudadanos de Tesalónica están diciendo: esta gente vino a hacernos daño. Pero aquí esta palabra trastornar se usa en el buen sentido de la palabra trastornar, si es que usted quiere. Y es que lo que estos hombres están diciendo es que mientras la ciudad estaba en paz con su pecado y estaban tranquilos ahí deleitándose en hacer lo malo y en la idolatría y en todo lo que es pecaminoso, los misioneros vinieron ahora a decirles: no, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados y ustedes necesitan creer en Cristo. Hombres que Dios ha levantado en diferentes etapas de la historia y que han desafiado a la sociedad, diciéndole a la sociedad: arrepiéntete, han sido tenidos como trastornadores de la paz de las personas. Pero esa paz es una paz falsa, porque es una paz en la cual las personas están en paz con su pecado. Viene a mi mente, por ejemplo, Juan el Bautista, un trastornador de la paz de Herodes. Un día Herodes iba muy tranquilo por ahí con su amante y no contaba con que este trastornador de la paz le iba a salir de una esquina y a decirle: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces, en ese sentido, en diferentes épocas, hermanos, de la historia de la iglesia, los misioneros o los predicadores que desafían a la sociedad a no estar cómodos con su pecado, sino abandonar su pecado y volverse a Cristo, han sido acusados de ser trastornadores. Y no sería malo que nosotros nos hiciéramos ganadores de ese título también. Porque le voy a decir una cosa, hermano: solamente las personas radicales que no están dispuestos a comprometer el mensaje o a diluirlo son aquellos que trastornan la paz de una sociedad que es una sociedad impía, que es una sociedad libertina. Si nos aplaude el mundo, creo que deberíamos preocuparnos, como siempre se ha dicho, porque eso significaría que no les estamos incomodando su paz, no les estamos turbando su paz. Más bien, quizás nos parecemos tanto a ellos que el mundo nos ama y nos aplaude. Cristo dijo: a ustedes el mundo jamás los amará, porque el mundo no me ama a mí. En el momento en que nosotros representemos dignamente al Mesías, al Salvador de nuestra alma, el mundo nos aborrecerá, el mundo nos rechazará. Pero no se preocupe, porque ¿sabe qué? Cuando le están rechazando a usted es porque ya le rechazaron a él primero. Y como usted lo está representando a él, usted pasa también a ser desechado. En la Biblia tenemos varios ejemplos. El profeta Elías, por ejemplo, fue acusado de turbar a Israel con su mensaje. Hágame favor. Mire lo que dice Primera de Reyes 18, 17 al 18. Búsquelo, porque eso no los traje. Primera de Reyes 18, 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales.
Desde la perspectiva de Acab, este rey perverso de Israel, que lo manejaba su mujer Jezabel, Elías era el turbador de la paz de Israel. Desde la perspectiva divina, era Acab y su mujer que turbaban la paz de Israel, apartándolos del Dios verdadero. Como dice un pasaje, los falsos profetas dicen paz, paz, y no hay paz. Y eso es lo que estaba pasando aquí en este momento. El profeta Jeremías también fue otro acusado de turbar la paz de las personas por su mensaje fiel al Señor. Jeremías 38:4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. El siervo de Dios siendo acusado de no buscar la paz del pueblo, sino el mal. Y sabe, el contexto histórico es porque, hermano, Judá va a ser llevado cautivo. Ya Dios designó que Judá va a ser llevado cautivo por los babilonios. El Señor le dice a Jeremías: diles que se rindan, porque yo he mandado a los babilonios a conquistarlos. Diles que se rindan para que la conquista sea con menos daños colaterales posibles. Y entonces Jeremías dice al pueblo: ríndanse, entréguense, no hagan nada. Entonces, desde la perspectiva divina, Jeremías está obedeciendo a Dios, pero desde la perspectiva humana está turbando la paz, está haciendo daño al pueblo. Y realmente al final, usted sabe que no le hicieron caso, lo torturaron, lo metieron en una cisterna, lo rechazaron, y al final, cuando fueron invadidos por los babilonios, Jeremías fue el único que fue bien tratado por los invasores. Pero el resto fueron llevados cautivos de una mala manera, que no era el propósito de Dios, pero no hicieron caso al profeta Jeremías. Y el apóstol Pablo y los misioneros aquí están siendo acusados también de turbar la paz, pero el apóstol Pablo es acusado una vez más en Hechos 24:5, que cuando lleguemos ahí lo vamos a analizar, pero lo leo ahora: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, somos una plaga cuando decimos la verdad. No le caemos bien a la gente. Somos como el coronavirus, hermano, ¿no? Indeseable, ¿quién lo quiere? ¿No? Pero eso es lo que nos convertimos cuando, por nuestro amor al Señor, hermano, y a las Escrituras, nos apegamos al Señor y rechazamos la cultura pagana en la cual las personas viven en estos tiempos. Qué promotor de sectas y qué plagas. Y este hombre lo que anunciaba era el evangelio de la paz, por medio del cual las personas pueden estar en paz con Dios. Romanos 5:1. Y siempre ha sido así, hermano. Decir la verdad de la palabra del Señor va a causar que seamos rechazados y que seamos perseguidos. Mucha gente dice: ¿cómo haré para deshacerme de las personas que a veces se me pegan y personas que son mala influencia? ¿Y cómo hago para que no anden conmigo y se aparten de mí porque no me gusta su forma de ser de estas personas? Es muy fácil. Mantente firme al Señor y al Evangelio y no tienes que echar a nadie de tu lado. Ellos se irán solos, porque no soportarán que tú siempre estés tratando de apegarte a la verdad y al Evangelio y honrar a Dios y temer a Dios. Juan Knox, en su amor por las almas, igual que estos misioneros, una vez oró. Dicen los historiadores que Juan Knox oró diciendo: dame Escocia o me muero. Tenía un amor, hermano, por las almas, como estos hombres que estaban dispuestos a ir a ciudades donde eran acusados de ser trastornadores. Y había una reina católica en Escocia que se llamaba María, y dice que María dio testimonio de que le tenía más miedo a las oraciones de Juan Knox que a todos los ejércitos de Europa. Porque no solamente vamos a ser rechazados por nuestro amor a Dios y a su palabra y a las almas, pero también sabe que si somos fieles al Señor, también vamos a ser respetados y temidos. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre de Dios también, porque el Señor respalda, hermanos, a los suyos. Dice, fíjese la acusación que de la que fueron víctimas. Dicen que hay otro rey aparte de César y que ese rey se llama Jesús. Los judíos, tratando de destruir a los misioneros, usaron aquí recursos bajos, como diciendo mentiras de los misioneros que según estaban turbando la paz de la ciudad. Un hombre que los había recibido, que se llamaba Jasón,
que había recibido a los misioneros en Tesalónica pagó las consecuencias por hacer eso. Lo arrastraron, lo golpearon, lo acusaron, lo metieron en la cárcel, hermano. Así que la vida misionera, hermano, en la que estos hombres estaban era una vida de mucho peligro, pero siempre seguían adelante. Y aquí es donde entonces, hermano, ellos ante esta persecución se van a Berea, y esa es la parte que vamos a ver. Punto número 2, hombres estudiosos de las Escrituras. Hombres estudiosos de las Escrituras. Hechos 17, 10 al 15. Hechos 17, 10 al 15 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Entonces viene el apóstol Pablo huyendo de Filipos, donde lo han puesto preso, donde lo han puesto en un cepo, en un calabozo de más adentro. Llega a Tesalónica. En Tesalónica es acusado de estar trastornando al mundo. Tiene que huir también de Tesalónica, y ahora es en ese contexto, hermanos, que llega a Berea. Y Berea es una ciudad muy reconocida por los cristianos, porque en ese lugar había judíos muy estudiosos de las Escrituras, al grado que muchas iglesias se llaman Berea, ¿no? o institutos bíblicos. De hecho, la iglesia donde pude predicar en México se llamaba así, se llamaba Berea. Y lo que se quiere decir es que se da mucha importancia al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. En el pasaje anterior vimos, hermano, que eran acusados de trastornar al mundo, y en este pasaje lo que vamos a ver es cuál era el arma que estaban usando para trastornar al mundo. Y era la predicación de la palabra del Señor. Ese era el arma principal, la espada del Espíritu, con la cual a los misioneros, al hablar la palabra, hacía entonces que las personas se sintieran ofendidos. Alguien dijo que estos misioneros estaban poniendo al mundo de cabeza, en un buen sentido, de trastornar al mundo, y que estaban usando como palanca la palabra del Señor. Estaban desafiando a las personas a dejar su comodidad y venir al evangelio, venir a la salvación. Dice ahí, hermano, dice: los de Berea eran más nobles y escudriñaban las Escrituras para ver si todo era cierto. Los judíos de Tesalónica fueron hostiles. No se detuvieron a dialogar con Pablo, a decirle: bueno, déjanos ir al Antiguo Testamento, a la Tanaj, para ver si nosotros vamos a comprobar lo que tú estás diciendo. No, actuaron de forma baja, arbitraria, falta de ética, usando mentiras, alborotando ociosos, armando una turba para perseguir a los misioneros. Actuaron de una manera muy desleal, inclusive a su religión, ¿no? Como judíos y temerosos de Dios que supuestamente eran, no debieron de actuar de esa forma de falta de ética. Pero estos judíos, hermano, de Tesalónica, dice que eran más nobles. Su forma de ser de estos judíos era diferente, eran personas más racionales, más dados al diálogo, más dados al análisis. No a condenar inmediatamente lo que estaban diciendo los misioneros, sino decir: bueno, a ver, hablemos, veamos, ¿cuál cita es la que tú me estás diciendo para comprobarme que Jesús es el Mesías? Tú me estás diciendo que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y me lo quieres comprobar con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento eran las escrituras que Pablo usaba para demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces seguramente el diálogo fue algo así más o menos. Ellos dijeron: ¿cómo murió? Murió en una cruz. Oye, pero explícame eso, Pablo, porque resulta que la ley dice que es maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Pablo les dijo: sí, pero Isaías 53 dice que el Mesías iba a morir. Entonces los llevaba de un pasaje a otro, y ellos abrían y escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo entonces era conforme a las escrituras.
Y eso es lo que más que nada quiere decir aquí, hermanos, que los judíos de Tesalónica eran más nobles y estaban entonces escudriñando para ver si todo lo que Pablo decía era verdad. Pablo tenía solo el Antiguo Testamento y era un maestro. Era su fuerte, era citar el Antiguo Testamento. No tenía el Nuevo Testamento. Tenía que comprobar solo con el Antiguo Testamento que Cristo era el Mesías. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, lo primero que hacemos cuando le queremos presentar a alguien a Cristo como el Mesías es irnos al Evangelio de Juan. Abre el Evangelio de Juan porque Juan es donde se nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como la deidad, como el Mesías prometido, pero que no es más que un profeta, sino que es Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne. Pero muchas veces, hermano, necesitamos también desarrollar la habilidad de poder evangelizar sin Juan, como lo hacía Pablo, ¿no? Y que evangelizaba y presentaba a Cristo solo con el Antiguo Testamento. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Obviamente no podemos desechar ninguno de los dos, porque el Antiguo Testamento es la promesa de un Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Pero a lo que lo quiero llevar es a que desarrollemos esta habilidad de los hermanos de Berea de escudriñar las Escrituras, de conocer las Escrituras, de conocer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, hermanos. Quise darles unas recomendaciones, aprovechando este punto de los bereanos que eran estudiosos de las Escrituras, sobre cómo yo le aconsejaría a usted que lean las Escrituras en su casa con su familia. Porque venir a oír un sermón, hermano, de 45 minutos y 50 minutos el domingo no es suficiente. Usted debe de alimentarse también de las Escrituras en casa. ¿Ok? Debe usted tener su propia lectura bíblica en casa con su familia. Debe usted instruir a sus hijos. La escuela dominical allá atrás es nada más, hermano, para rellenar el servicio del domingo. El mandato es: instruye a tu hijo en las cosas de Dios. No dice llévalos a la escuela dominical y que las maestras te los instruyan. No, es deber de todos nosotros. Dice la Escritura: desead la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes han visto a un bebé cómo actúa cuando su mamá no le da pecho? Se vuelven locos, hermano, porque tienen hambre y hasta que le dan pecho se calma. Y ese instinto Dios se lo puso a los bebés, porque si no lloran y si no exigen su leche y no les dan de comer, se pueden morir. Y esa debe de ser la actitud de nosotros, hermano, cuando nosotros, hermano, hemos nacido por la palabra. Como decía un pastor que estaba yo oyendo, dice: por lo general, ¿quién amamanta a un bebé? La que lo dio a luz, ¿verdad? La que lo dio a luz. Nosotros nacimos ¿cómo? Por la palabra, ¿verdad? Nacimos por la palabra. Entonces, ¿quién nos debe amamantar a nosotros? La palabra. Y es de allí, de esa fuente, donde nosotros nos tenemos que estar alimentando siempre. Y hermanos, muchas veces la vida espiritual de muchas personas es muy raquítica y muy triste porque no se está alimentando de esa fuente. Son bebés que lloran por todo y hacen capricho por todo y berrinche por todo, menos por el hambre a la palabra. Que ese es el único berrinche que deberíamos de hacer. Quiero más, ¿no? Como cuando éramos bebés. Yo me acuerdo cuando mi esposa le quitó el pecho a Jeru. Hermano, esa niña lloró como 8 horas seguidas. Porque mi esposa dijo no más y la destetó, como se dice, ¿no? En la Biblia, que es la palabra bíblica que se usa. Y hermano, esa niña lloró como usted no tiene una idea. Y esa hambre, ese mismo celo, ese mismo deseo debería de haber en nosotros por las Escrituras también. Porque si fuimos engendrados por la palabra, que nos amamante quien nos engendró. Y la que nos engendró fue ella, por el Espíritu. Y aquí les van unos rápidos consejitos. Debemos escudriñar las Escrituras constantemente. Y aquí está el consejo. Cómprese una Biblia de estudio, que usted sepa que es una Biblia de estudio confiable. Yo le puedo recomendar algunas si usted quiere, acérquese conmigo al final. Y lea la Biblia de esta manera. Lea la introducción del libro. A veces hay introducciones largas. Hay Biblias de estudio muy buenas que solo la introducción al libro te puede tomar hasta 1 hora leerla y analizarla. Luego lea el libro, pero lea los comentarios bíblicos del autor. Le va a ayudar. No podemos también usar las Biblias de estudio como muletas y nunca poder pensar sin ellas, pero nos pueden ayudar mucho. Y ese es un consejo que le quiero dar. Le va a tomar unos 3 años leer la Biblia bajo este sistema, porque cuando uno la lee sola, así los puros versículos y va rápido,
lees la Biblia, el Nuevo Testamento una vez al año y el Antiguo Testamento una vez al año y el Nuevo Testamento unas 3, 4 veces al año. Pero haga este sistema si nunca lo ha hecho, aunque le tome 4 o 5 años terminarla, pero un estudio sistemático de las Escrituras. Primer consejo. Segundo consejo, hermano, practique lo que aprende. Porque nuestro principal deseo al leer y escudriñar las Escrituras, hermano, no debe de ser solamente, ok, yo quiero saber más, solo para satisfacer mi orgullo o mi ego, sino deberíamos de decir, yo quiero saber más de Dios y de su voluntad para obedecer más a Dios. No, yo quiero saber más para predicar mejor. No, esa no es la motivación correcta. Yo quiero saber más para obedecer más. Esa es la motivación correcta y nosotros los predicadores tenemos que empezar por ahí porque la Biblia dice claramente, ¿tú qué predicas? ¿Predícate a quién? A ti mismo. Tercer consejo, transmita lo que aprende a otros. Dice el dicho que el que enseña aprende 2 veces y es cierto, porque no solamente aprende para absorber el conocimiento, sino que ahora cuando va a transmitir el conocimiento, refina el conocimiento, depura el conocimiento. Se encuentra a sí mismo los errores que está cometiendo al enseñar y eso lo hace ser más estricto y detallado en lo que está aprendiendo. Consejo que sigue, memorice pasajes de la Biblia. Esto no solamente es buen ejercicio para nuestra mente, es un buen ejercicio para nuestra vida de piedad. Porque a veces, hermano, nos toca predicar y no tenemos una Biblia a la mano. Y ahí es donde tenemos que echar mano de los pasajes que nosotros conocemos de memoria. Trate de resolver aparentes contradicciones de pasajes difíciles. Hay pasajes difíciles en las Escrituras, como bien dijo el apóstol Pedro. ¿Ok? Hay pasajes difíciles. Trate de resolverlos. Quiébrese la cabeza. Ay, no, pero es que voy a acabar con migraña. No importa. ¿Sabe que nosotros vivimos en una sociedad que está acostumbrada a no quebrarse la cabeza? Todo lo queremos fácil. Y eso es malo, eso nos hace personas sin criterio, sin lógica, sin razonamiento. Solamente las personas que se quiebran la cabeza tratando de entender cosas difíciles son aquellos que pueden expandir más su memoria, su mente, su razonamiento de las cosas, su lógica de las cosas. Y esos son los consejos ahí, ya que hablamos de los bereanos para que nos parezcamos un poco a ellos. Y dice, ¿qué pasó? Y muchos creyeron. ¿Por qué muchos creyeron? Razone, ¿por qué muchos creyeron? Porque comprobaron con las Escrituras que lo que Pablo decía era verdad. Porque fue después de tratar de comprobar con las Escrituras que creyeron. Y esas conversiones son conversiones poderosísimas, hermano. Cuando eres convertido por ese entendimiento de la palabra, hermano. Nosotros predicamos y las conversiones, hermano, las hace el Señor. Los judíos de Tesalónica dice que fueron hasta Berea y alborotaron a las multitudes, es decir, aquel grupo de hombres en Tesalónica que fueron a la casa de Jasón y que alborotaron ociosos, se enteraron que Pablo estaba predicando en Berea y fueron hasta allá también para perseguirlo. Era un odio especial que tenían en contra de lo que ellos consideraban una secta, el cristianismo. ¿Y sabe qué? Y dijo Pablo en Romanos 10:2 que ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice Pablo, el celo de los judíos no es conforme a ciencia. Es decir, sí tenían un celo y creían que como judíos su deber era parar al cristianismo, pero no era conforme a ciencia. Es decir, estaban sinceramente equivocados. No estaban ayudando al avance del reino de Dios. Estaban oponiéndose a Cristo, estaban oponiéndose al reino de Dios. ¿Okay? Y entonces Pablo dice que se fue a Atenas. Salió de ahí, salió y se fue para Atenas. Pablo pudo haber dicho, no, ya mucha persecución, Filipos, Tesalónica, Berea, Chipre, Pisidia, Antioquía, Jerusalén, ya, basta. No, ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo se fue a la ciudad más difícil para predicar del mundo, Atenas. Dice que una vez le dijeron a David Livingstone, un misionero a África, y le dijeron, a David Livingstone le preguntaron que qué estaba dispuesto, hasta dónde estaba dispuesto a ir con tal de seguir siendo misionero. Y él dijo, a todas partes, menos hacia atrás. Y eso habla, hermano, de cómo nosotros no podemos volver atrás cuando el Señor nos ha llamado, y es fuerte el llamado que el Señor nos hace a la predicación.
pero si el Señor nos ha llamado tenemos que mantenernos fieles. Y por último, conociendo al Dios no conocido. Vamos a leer una porción larga porque es todo lo que pasó en Atenas, pero vamos a hacer un análisis no tan detallado de cada verso. Lea conmigo por favor Hechos 17 del 16 al 34. Ahí váyame siguiendo, está larguito. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo, o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Este pasaje en sí, hermano, merece un análisis detallado que en un futuro espero dar, pero que para el tema el día de hoy me fue imposible acomodar por más que le busqué, porque es mucho material. Sin embargo, hermano, vamos a ver lo más importante de este pasaje, hermanos. Pablo sale huyendo de Berea y llega a Atenas, y hay un proceso en el que él está en Atenas solo y está esperando a que el resto del equipo misionero se una con él, porque se habían quedado en Berea. Y es ahí donde él, estando solo en Berea, dice que comienza a ver que Atenas es una ciudad, hermano, que estaba completamente hundida en la idolatría. Adoraban, hermano, dice que Atenas era una ciudad donde se podía encontrar más dioses que seres humanos, dioses con D minúscula. Y que en toda Grecia tenía varias ciudades, pero Atenas, hermano, tenía más dioses que todas las demás ciudades juntas de Grecia. Eran completamente idólatras. Algunos dicen por ahí, algunos historiadores, que tiempos atrás había habido una plaga que había traído un azote tremendo en Atenas, y que a un sabio por ahí se le ocurrió hacer una especie como de embrujo, de soltar a unas ovejas para que salieran al campo, y que donde todas esas ovejas, unas blancas y otras negras, se echaban, ahí llegaban, ponían una marca y levantaban como un altar a un dios, como tratando pues de evitar la plaga.
Y entonces ahí, hermano, es donde el apóstol Pablo dice que su espíritu, al ver la idolatría del pueblo, estaba completamente enardecido. El celo de Dios, porque esta gente que eran considerados los hombres más cultos del mundo, ya había pasado la edad dorada de hacía 300 años de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, unos 300, 400 años antes. Esa edad dorada de Grecia ya había pasado. Ahora eran algunos otros tipos de movimientos filosóficos como los que mencionaremos adelante, los epicúreos, los estoicos. Sin embargo, Grecia seguía siendo un lugar por excelencia en donde la gente venía a buscar sabiduría. Se creía que ahí estaban las mejores universidades. Este lugar, el Areópago, de hecho era un lugar donde disertaban grandes sabios y no hacían otra cosa más que estar indagando algo nuevo. Dice que los atenienses y extranjeros que vivían ahí se interesaban siempre por oír algo nuevo, y disertaciones, eran como amantes de la sabiduría. De hecho, ustedes saben que Grecia es la cuna de la filosofía, y que filosofía significa amor por el conocimiento, amor por la sabiduría. Filos, que quiere decir amor, y sofos, que quiere decir sabiduría, habla de amor por la sabiduría, amor por el conocimiento. Entonces, este era el contexto, hermano, de este lugar donde el apóstol Pablo está furioso porque esta gente están adorando todo menos al Dios verdadero. ¿Ok? Menos al Dios verdadero. Dice aquí, hermano, que inmediatamente, como era un lugar en donde cualquiera que se paraba a hablar en público llamaba la atención, y eso era lo que Pablo estaba haciendo, inmediatamente captó la atención de estos dos grupos de epicúreos y estoicos y dijeron: oye, ¿qué nos querrá decir este parlanchín, este palabrero, este merolico que está ahí parado hablando? ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Parece como que nos está hablando de algo nuevo, de dioses nuevos, porque nos suena extraño lo que está hablando, y Pablo les estaba hablando de la resurrección. Y para los griegos la resurrección era una locura. Ellos no creían en ese tipo de situación, en ese tipo de milagro. ¿Ok? Le cuento un poquito acerca de los epicúreos y los estoicos. Dice que los epicúreos, hermano, eran una filosofía que enseñaban al hombre a buscar el placer y evitar el dolor. Aunque eran materialistas, no negaban la existencia de los dioses, pero creían algo parecido como a los que son deístas, que Dios sí existe, pero que Dios no tiene ningún trato con la humanidad. Por otro lado, los estoicos veían el dominio propio como una de las más grandes virtudes humanas. Buscaban el contentamiento por medio de suprimir las emociones y sentirse autosuficientes. ¿Okay? La actitud estoica el día de hoy, esa palabra se sigue usando como una actitud admirable. Cuando alguien es indiferente al dolor, está pasando por una situación y le dicen: ¿estás bien? Y él dice: sí, estoy bien, a mí nada me mueve, soy imperturbable. Dicen: fulano está sufriendo estoicamente la situación que le está pasando. Era una situación muy admirada. Ambos grupos eran panteístas, es decir, creían que todo es Dios, que Dios está en todo y que todo es Dios al mismo tiempo. Esos son los que a veces dicen: no, pues la tierra es Dios, o Dios está en la tierra, o los hombres son dioses también, porque Dios está en los hombres también. ¿Ok? Y entonces, hermano, ellos se interesaron por Pablo y lo llevan al Areópago, que era el lugar principal. Era una colina donde se reunían 30 miembros, se dice que eran 30 los miembros de este lugar del Areópago. Eran 30 intelectuales, 30 hombres muy preparados, hermano. Así que Pablo es llamado a hablar de su fe al lugar más culto del mundo y ante el tribunal más exclusivo de intelectuales del mundo. Yo les soy sincero, a mí me ha dado un poquito de miedo. Yo creo que a varios de aquí también, ¿no? ¿Te imaginas que te lleven a la universidad más importante del mundo, frente a los intelectuales más importantes del mundo, te den el podio y te digan: ok, predícanos 15 minutos? Yo creo que las piernitas así como que nos temblarían ahí, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pablo no se avergonzaba del evangelio, y Pablo no era cualquier persona también. Era un estudioso, hermano, había estado en las mejores universidades, era un erudito en la ley y era un experto en letras y filosofía griega. Conocía de hecho a los mismos poetas griegos que él les comienza a citar, como Epiménides. Dice: porque vuestros propios poetas han dicho. Y los comienza a desarmar con un entendimiento lógico, sin citarles el Antiguo Testamento como hacía con los judíos. A los judíos les citaba el Antiguo Testamento, pero a estos griegos que no son conocedores del Antiguo Testamento, que son paganos y que tienen un altar y una capillita en cada esquina, dice: ok, razonemos. Y mire lo que hace Pablo.
El tema principal de Pablo en el Areópago, su sermón se tituló Conociendo al Dios no conocido. Y les dice, Pablo puesto en pie dijo, varones, veo que en todos sois muy religiosos, pues pasando vi un santuario al Dios no conocido. Una cosa que utilizó a su favor Pablo fue que estos filósofos, aunque eran materialistas, creían en las deidades. Y al creer en las deidades, creían en lo sobrenatural, y de ahí se aprovechó Pablo. Dijo, ustedes creen en lo sobrenatural. Eso es una ventaja a mi favor. Y en segundo lugar, ustedes han dejado la posibilidad abierta de que hay una deidad que ustedes no conocen. Esa deidad es de la que yo les vengo a hablar hoy. Muy sabio el apóstol Pablo. Dios estaba con él, hermano. Un hombre muy, muy sabio, que el Espíritu Santo lo usaba de una manera muy poderosa en la predicación. Dice, y Pablo les comienza a describir esta deidad. Les dice, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pablo les dice, la deidad de las que yo les vengo a hablar no es hecho como todos estos que ustedes han hecho aquí. Él es el hacedor. Y a él ser el hacedor no hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras manos como templos o figuras o ofrendas que realmente le cause o le dé la adoración que realmente él se merece. Porque él es el hacedor de todo. Hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. Y esto obviamente contradicía un poco lo que entendían los epicúreos, porque los epicúreos entendían que la materia era eterna. Y por tanto no tenía un creador. Los epicúreos entendían eso, la materia es eterna. De hecho, mucha gente sigue creyendo eso hoy, ¿no? Algunos sí creen que hubo un momento en que no existía nada y luego a través de una explosión surgió todo, pero hay personas que están como algunos científicos diciendo, no, ¿sabes qué? La materia siempre fue, siempre ha existido, es eterna, es solamente que ha ido evolucionando y se ha ido transformando, y por eso es que ahora existe la humanidad y la creación. Los estoicos, por otro lado, al creer en el panteísmo y que Dios formaba parte de todo, entonces no entendían cómo Dios se pudo haber creado a sí mismo. ¿Ustedes han escuchado esa falacia? ¿Quién creó a Dios? ¿No? ¿Y quién creó a Dios? Bueno, primeramente defíneme qué es Dios. Porque en la definición de Dios dice que es un ser que no pudo haber sido creado. Entonces nadie creó a Dios. Si alguien más hubiera creado a Dios, ese que creó a Dios sería Dios. Pero no, Dios, hermanos, es eterno. Y esto contradicía entonces, hermano, a estas corrientes filosóficas con las que Pablo estaba precisamente debatiendo en el Areópago, ahí en la colina de Marte. Y aquí, hermano, la enseñanza para nosotros es que nosotros no podemos eliminar al Creador. El Creador es parte importante de nuestras vidas. Las personas que estudian, que van a la escuela, que estudian en la universidad, que les comienzan a estudiar, no hay un Creador. Esa es una de las primeras cosas, hermano, que destruye la fe de muchos jóvenes cristianos. Muchos jóvenes nacen en la iglesia y crecen en la iglesia, pero como no son bien formados en estos temas, cuando van a la escuela, entienden que no hay un Creador, sino que hay una evolución, que hay un proceso de lo que sea, y no creen en un creador. Pero la Biblia es clarísima. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto enseña dos verdades. En primer lugar, que hay un Dios. Y en segundo lugar, que ese Dios es el creador de todo. ¿Se imagina? Es tan importante esta doctrina que es con lo primero que empieza la Biblia. Y no es una tesis para ver, dice Moisés, creemos que Moisés escribió eso. Ok, primero les voy a explicar por qué hay Dios. No, hay Dios y punto. Hay un principio, hay una creación, hay un creador, hay un Dios y punto, se acabó. No está abierto a discusión en ese contexto, ¿no? Les dice Pablo, de una sangre hizo el linaje de todos los hombres, es decir, a los judíos, él hizo también a los gentiles. Dios no es solamente Dios de los judíos, cuando Pablo les predicaba en la sinagoga, también es Dios de ustedes, de los griegos, porque de una sola sangre Dios hizo todo. ¿Para qué? Para que los hombres busquen a Dios. Pablo le está diciendo a los griegos, ustedes al haber sido creados por Dios también no tienen excusa. Ustedes tienen que buscar a Dios, y de hecho lo están buscando, pero no lo han encontrado. Lo están buscando en todas estas deidades. Es esa conciencia interna que Dios ha creado en el hombre la que hace que de alguna forma el hombre se pregunte, ¿será todo? ¿Esto es todo? Claro que esto no es todo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que esto no es todo, hermano, que hay una vida después de esta. Entonces Dios
ha usado la revelación natural como la creación para dar testimonio de su existencia, pero también ha puesto una conciencia dentro de los hombres, y los atenienses tenían esa conciencia para que también buscaran a Dios. Les dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso, como mencioné hace un momento, lo había dicho un poeta que era Epiménides, había dicho eso, y Pablo entonces confirma que los griegos entendían que había un Dios, que había un creador, que había un sustentador, porque un mismo ateniense había dicho eso. Hay una deidad, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Ok? En otras palabras, Pablo está diciendo que instintivamente dentro de nosotros hay una necesidad de buscar a Dios, aunque sea a tientas, aunque sea en la oscuridad. Y Pablo está diciendo, ese Dios al que ustedes están buscando y para el cual dejaron un altar con esa inscripción, el Dios no conocido, es Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos, Él es el Salvador. Pero dice, y Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. Es decir, los tiempos de ir a tientas se acabaron. Los tiempos de estar buscando a Dios en la oscuridad, como diciendo, hagamos un templo aquí, un altarcito aquí al Dios no conocido, se acabó. El Dios no conocido es Cristo. Ese es el Dios que ustedes están rechazando. Y Dios dio testimonio de eso, les dice, con levantarlo de entre los muertos. No hay excusa, les dice, Dios juzgará al mundo por aquel varón a quien designó. Pablo les habla de un juicio final, ¿ok? Lo cual no tenía sentido para los filósofos, porque los epicúreos decían que simplemente vamos a ser absorbidos por la divinidad, ¿no? Porque eran panteístas, o los estoicos creían también que no había un juicio final, un creador a quien dar cuentas. Pablo le dice, no, ustedes, todos nosotros estamos camino a un tribunal final, en el cual nos encontraremos y seremos juzgados por nuestra fe en Cristo, a quien Dios le levantó de los muertos. No es un Dios desconocido, es un Dios vivo, es un Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y por último, cuando le oyeron hablar de la resurrección, escuche, 3 reacciones ante el Evangelio. Unos se burlaron, otros dijeron te oiremos más tarde, y los últimos creyeron. 3 reacciones, hermano, a la predicación del Evangelio. Los que se burlaron. ¿Por qué se burlaron? Porque se burlaron de la resurrección, se burlaron del Evangelio, se burlaron de Jesucristo, del juicio final, de que Dios haya creado todas las cosas. Todo lo que Pablo les predicó les pareció un chiste. Les pareció, hermano, que Pablo era solamente un merolico más del mercado que les estaba, hermano, anunciando dioses nuevos en los cuales ellos no mostraron ningún interés. Pero como bien decía un comentarista, mucha gente que tome el Evangelio por comedia se dará cuenta que eso fue una tragedia. Porque los que se rían del Evangelio, cuando el Evangelio les es predicado, se les borrará la sonrisa cuando sean condenados, cuando vayan delante del trono de este juicio final, delante de Dios, y se den cuenta que se burlaron de la verdad. Otros aplazaron la decisión. Esta fue la segunda reacción. Dijeron, ¿sabes qué? Te queremos seguir oyendo otro día. Está interesante lo que estás diciendo, pero nosotros lo único que estábamos buscando era oír algo nuevo, era hacer una acrobacia mental contigo y razonar, pero ya, como para creer ahorita no estamos listos. Ahí te oiremos después. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros en esta vida nos podemos preparar para muchas cosas. Prepararnos para casarnos, prepararnos para estudiar, prepararnos en la área que usted piense. Pero ¿sabe cuál es una preparación que no podemos postergar? Prepararnos para nuestro encuentro con Dios. ¿Por qué? No lo podemos dejar para mañana, porque quizás no hay mañana, hermanos. Y por último, unos creyeron. Estos fueron los que dijeron, esto es la verdad. Dios nos está ofreciendo la salvación por medio de su Hijo. Y esta debería de ser la reacción, hermano, correcta de las personas cuando el Evangelio les es predicado. Y se menciona ahí a 2 personas. Dionisio, dice el Areopagita, es decir, uno de los intelectuales, uno de los hombres que eran encargados de estar ahí, de los 30 miembros del Areópago, escucharon a Pablo y no se burlaron y no dijeron, ¿sabes qué hay después? No, él dijo, yo creo, y creyó en Cristo. El desafío era grande, predicarle a intelectuales. Quizás Pablo hubiera dicho, no, pues de aquí no me voy a ganar a ninguno, y se ganó al principal del Areópago. Porque el que hace la obra, hermano, el que hace el convencimiento de pecado es, hermano, el Señor.
Y para concluir, todo donde estos hombres pasaban, hermano, estas eran las 3 reacciones entonces que encontraban. Los perseguían, se burlaban de ellos, otros postergaban su decisión, pero muchos creían. Y por esos que creían, hermano, valía la pena el sufrimiento del ministerio. Y vale la pena que sigamos adelante. Porque una de las cosas más importantes, hermano, es la salvación de las almas. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.